Mi esposa termina con, no, perdón, Chaniel, creo que le toca a Chaniel la semana que viene, termina con el Evangelio de Lucas y finalmente mi esposa finaliza con todo lo que es los Evangelios la siguiente semana. La vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos descripción desde antes de su nacimiento, por lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, que no escatimó el ser hijo de Dios como cosa que aferrarse. Nos lo presenta ya y después todos los evangelios nos presentan su nacimiento, cómo nace en medio de la tierra y por supuesto cada uno de los evangelios, parte de las cartas paulinas, las cartas, epístolas generales, nos hablan acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos vemos cómo se va instituyendo la comunidad que Jesús dejó para ser formada cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, la iglesia. Pero vamos a hablar del momento más importante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un libro que se llama El caso de Cristo, creo que en alguna oportunidad he hablado sobre ello, es ahorita una película, le recomiendo que la vea. En esta película hay un hombre que se identifica o se hace reconocer como ateo, aunque yo soy de los que dice que el ateísmo no existe. El ateísmo es el escondite de los antiteístas, gente que está en contra de Dios. Y si tú estás en contra de Dios, ¿cómo no existe? Explícame eso. Entonces te la pasas hablando en contra de Dios, y por qué Dios es esto, y por qué lo otro, y por qué lo otro, y por qué lo otro, porque yo soy ateo. No, hermano, usted lo que estés bravo con Dios, molesto con Dios por algo. Ahora dime tú cómo no existe si estás molesto con él. Pero esa es una idea del pastor Harry. ¿Ok? Pero entonces este hombre se reconocía como ateo y resulta que su esposa, le acontece algo, tiene un encuentro con el Señor y decide reconciliarse con Dios y comienza a asistir a una iglesia. Deja de ir a las pachangas que tenía con el esposo, a las salidas y todo esto. Cambia su vida conforme a los principios bíblicos. Y el hombre era un ultra periodista, ganador del premio Pulitzer y todo esto. Y el hombre comienza a averiguar, oye, mi esposa no va a cambiar. Pero entonces como yo soy el super hiper mega trinca, yo voy a destruir el cristianismo. Ahora, sí, dime, le pregunta a un cristiano, y el cristiano sin duda le dice, bueno, la única forma que tú tienes de destruir el cristianismo es que tú demuestres que la resurrección de Cristo no ocurrió. Y él se lo dice con toda la certeza de que la resurrección de Cristo ocurrió. Ahora, esa es una realidad. Si la resurrección de Cristo no hubiese ocurrido, hermana, vana sería nuestra fe. Pero ¿cuántos creen que la resurrección de Cristo ocurrió? Amén. Y de eso vamos a hablar en este día. Amén. Vamos a nuestras Biblias, a Lucas capítulo 24, versículo 1. Cuando lo tenga allí, por favor, me dice amén. Ok, leo en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
Y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas, de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos necesitan que Dios le hable? Yo necesito que Dios me hable. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas esta mañana. Amén. Amadísimo Dios, Rey eterno, Rey de gloria, Rey de justicia, Rey de paz. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre en toda hora, Señor eterno. Padre, te damos gracias por la posibilidad, por la oportunidad, por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que hables a nuestras vidas, que nos fortalezcas, nos animes, nos consueles, nos exhortes, Dios, conforme a la necesidad de cada uno y a la voluntad de tu corazón. Señor, si estamos en algún error, no nos dejes caminar conforme a ese error, Dios, y permite que tu palabra, Dios, edifique y fortalezca nuestro andar en ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Aunque la idea central aquí, por supuesto, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Incluso este sermón se llama La tumba vacía. No puedo dejar de pasar de largo el inicio de este fragmento de la palabra que trae Lucas a nuestras vidas. Y es el primer día de la semana. Esta expresión de que era el primer día de la semana. Aclarando, recordemos que en Lucas dice que hizo una investigación, que puso todos los hechos, que entre ellos el Altísimo los puso por orden. Y en este fragmento de la palabra, lo primero que Lucas comienza estableciendo es el primer día de la semana. Ahora, los otros evangelistas, Marcos, Juan, también citan esta expresión, el primer día de la semana. O sea, es algo importante. Lo hemos repetido en todos los evangelios y hace énfasis, era el primer día de la semana. Ahora, en el libro de los Hechos también vemos esta expresión, el primer día de la semana. En Hechos capítulo 20, versículo 7, por ejemplo, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día era cuando Pablo estaba reunido con ellos y les enseñaba? El primer día de la semana. ¿Eso es qué día? El día domingo. Entonces Pablo Lucas hace mención de que el día domingo, oye, llegaron a la tumba. Todos los otros evangelistas el día domingo llegaron a la tumba, era el día de resurrección. Ahora, vemos la iglesia reunida, ¿qué día? ¿El día qué? El día domingo. Ahora, vamos a Primera de Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Había que recoger una ofrenda especial para los hermanos de Jerusalén que estaban en aflicción, y entonces el apóstol Pablo les indica, oye, cada día de su reunión, cada primer día de la semana, ¿cada qué? Cada domingo. La escritura es bastante clara en relación al día de reunión de la iglesia. ¿Por qué cito esto, mis amados hermanos? Porque ahora hay una cantidad de gente empeñada en que se quieren reunir los sábados, en que tienen que guardar el sábado. Ahora, una de las cosas que alegan por allí es esta. Es que eso es el día del Dios Sol. Es más, pastor, me dijo alguien, si usted ve la palabra domingo en inglés, es Sunday. Sunday es día del sol. Ahora, cuando tú ves la raíz de esa palabra, la palabra domingo proviene del latín, que es dies domini, que más tarde sería dominicus, que significa, ¿sabe qué significa eso? Día del Señor.
La palabra domingo entonces procede del latín, que significa día del Señor. ¿Cuál es el empeño de la iglesia en querer caminar en las prácticas judías? Día del Señor. Es más, cuando tú ves, hermano, la expresión del día de reposo en los evangelios, casi siempre están marcados en una disputa con Jesús. Casi siempre el día de reposo, el día sábado, está marcado en una disputa con Jesús. O Jesús estaba sanando, o Jesús estaba libertando a alguien de los demonios, o los fariseos, o los maestros de la ley le estaban acusando a Jesús acerca de no guardar el sábado. Ahora, tanto que fíjense lo que les dice Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, esto es el sábado, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Algo que nosotros tenemos que entender, iglesia, y quiero dejárselo bastante claro, es que nosotros somos iglesia. Nosotros no somos judíos para quien se estableció una ley. Efesios capítulo 2, versículos de 12 a 22, quiero leerlo. Preste atención a esto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, presta atención a este versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, de quien vosotros también sois juntamente edificados para moradas de Dios en el Espíritu, quien decide guardar, en el Espíritu. Ahora, dice claramente que hizo de esos dos pueblos, del pueblo judío y de nosotros, hizo un solo pueblo. Y cuando hizo eso, abolió la ley de la carne. Pastor, pero es que el Señor dijo que él no ha venido a abrogar la ley. ¿Con quién estaba hablando Jesús cuando dijo eso? ¿Sabe con quién estaba hablando Jesús cuando dijo eso? Estaba hablando con los judíos. Pero ahora cuando a Pablo, que se le revela el misterio, este capítulo 2, es el capítulo donde Pablo expresa que el Señor le reveló el misterio escondido desde siempre, que es la iglesia. Y manifiesta, hermano, que ya no es a través de la ley. En ese capítulo 2 dice que somos salvos por gracia. En ese capítulo 2 dice que Él nos unió y abolió la ley que nos era. Voy a repetir el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La iglesia no camina conforme a la ley. Este nuevo pueblo, conformado por los unos y por los otros, que aceptaron a Jesús, no camina conforme a la ley, sino conforme a la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, que expresa 1 y 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume ¿qué? La ley y los profetas, todo lo anterior. Toda la Torá está reflejada allí.
Ahora, el que decide caminar hoy conforme a la ley, el que decide guardar el sábado, hermano, está en graves problemas, porque se hace pecador. ¿Por qué? Porque son 613 leyes. Y dice la palabra del Señor, voy a leerlo aquí, Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Entonces, ¿por qué la gente se empeña en querer guardar o hacer prácticas de la ley? No tengo que actuar como judío, hermano. No tengo que hacer prácticas judías, porque yo no soy judío. Yo soy iglesia. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Y conforme a eso debo vivir. Conforme a la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es bastante claro entonces que la iglesia se reunía ¿en qué día? En el día domingo. Deje de estar escuchando eruditos de internet por allí, porque la palabra de Dios es bastante clara, mis amados hermanos, en relación al día de reunión. Pero bueno, esto es apenas un añadido. Ahora venimos a lo sabroso de este tema. Y es que Jesús había muerto, ya era el tercer día, y dice la palabra del Señor, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, esto es las mujeres, trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Ahora preste atención a esto. Jesús había muerto, era el tercer día. Ustedes recuerdan que le dijo Marta al Señor Jesús cuando Lázaro, su hermano, había muerto y tenía 4 días de muerto. ¿Alguien recuerda qué le dijo? Ella le dijo que no iba a remover esa piedra. Y no, Señor, esa piedra no la vamos a remover. ¿Por qué? Porque ya hiede. Señor, hiede ya. 4 días. Ahora preste atención. Vemos aquí a un grupo de mujeres. El Señor Jesús había muerto. Ya se murió. O sea, ¿ya para qué? Pero 3 días después, estas mujeres están preparando su ungüento para irle a servir a su Señor. No sé si usted está viendo esto. El Señor había muerto, pero aún así en su espíritu estaba: yo le voy a servir a mi Señor. Yo no sé si ya usted recibió esto, porque cuando yo lo leí, hermano, yo dije: wow, quisiera yo ser como esa mujer. Que nada detenga mi servicio al Señor. No importa, murió 3 días. Puede que el olor en esa tumba no sea el mejor, pero nosotros vamos. No sé si usted está entendiendo esto. No era agradable, o no iba a ser agradable, era lo que estaba en sus mentes y en sus corazones. Y puede que para nosotros muchas veces, mis amados hermanos, servir no sea tan agradable. Hay momentos en que es agradable. Hay momentos en que no es tan agradable servirle al Señor. Pero ¿sabe qué? Ojalá tuviéramos siempre el ánimo de estas mujeres. No importa. Vamos a preparar. Estamos listas. Ahí vamos. Ahora preste atención a esto. Las mujeres se dirigen con todo lo que habían preparado para servirle al Señor. No habían desmayado. Aunque yo no sé cómo se imagina usted que se sentiría en ella viendo a su Señor morir en la cruz como murió. Siendo tratado como fue tratado. Porque estoy seguro que a los malhechores que colgaron con el Señor no lo hicieron todo lo que le hicieron previamente al Señor. Y ellas sabían todo esto. Pero aún así, ellas van a servirle al Señor. Con su corazón arrugadito, pero ahí van a servirle al Señor. Ahora, estas son mujeres de fe, chica. Estas son evangélicas de fuego, chica. ¿Ah? Yo me imagino de pronto a esas hermanas allí
preguntándose, porque sabe que la piedra pesaba más o menos 200 kilos. Las piedras pesaban más o menos 200 kilos. Habían cuadradas y habían circulares. Unas que cerraban en forma de corcho y otras que cerraban como tapa. Ahora, se presume que la que cerró la tumba de nuestro Señor Jesús era circular, porque la palabra que se usa para mover es rodar. ¿Ok? Entonces esa palabra rodar no dice que era, pero sin embargo pesaba más o menos 200 kilos. Generalmente se acostumbraba colocarse la roca más o menos en un plano un poquito alto y con una pequeña inclinación para que ella cayera fácilmente y cerrara. ¿Por qué? La idea era cerrar y no estar abriendo. O sea que se necesitaba adicional de fuerza para volverla a subir, rodarla y subirla a ese plano donde ella debía estar colocada para después caer y sellar con fuerza. Ellas van y uno de las conversaciones que narra otro de los evangelistas es que ellas van diciendo, oye, ¿habrá quien nos ayude a abrir la tumba, a rodar la piedra? La piedra tenía sello, estaba puesta y sellada, pesaba más de 200 kilos. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso no la detuvo. O sea, saber que la piedra pesaba, que era difícil, que tenía sello, no la detuvo. O sea, hay una realidad en lo natural, no sé si me estoy explicando acá, pero eso no la detuvo. Por eso digo que me imagino la conversación. Es que vamos a ponerla María y Juana, ¿sí? Porque había María y Juana, ya lo vamos a ver. María y Juana. María, ¿quién nos va a mover la piedra? Ay, no, chica, tranquila. Es por fe y no por vista. El Señor proveerá quien nos ayude. Y si no, el Señor nos dará la fuerza. Y ahí van esas mujeres, ¿vale? Bien evangélicas. No importa. Porque realmente es así, hermano. Es por fe y no es por vista. Algo que los evangélicos tenemos que aprender es que es por fe y que no es por vista. Y ahora, era una realidad que la piedra estaba ahí. Era una realidad que la piedra pesaba bastante. Sí, que posiblemente no hubiera nadie que le ayudara, sí, pero eso no las desalentó a ir a servirle al Señor. No sé si me estoy explicando. Y nosotros muchas veces, oye, pero es que si yo saco la cuenta, no tengo el pasaje para ir con todo. No, entonces no podemos ir, pastor. No sé si me explico acá. Estas mujeres eso no la detuvo. Estas mujeres siguen adelante. Ahora pasa algo hermoso, ya llegan a la tumba y ya Dios había hecho el trabajo. La tumba estaba vacía. La piedra estaba rodada, perdón. La piedra estaba abierta. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos ven esta piedra que tapaba el sepulcro abierta? Dice la palabra del Señor. Voy a leer la palabra porque esta palabra está en desuso para muchos de nosotros, los más jóvenes. Dice, aconteció que estando ellas perplejas. De verdad que tuve que buscar en el diccionario, hermano, qué significaba perplejo. Dice que ellas se quedaron perplejas, confundidas, llenas de incertidumbre, angustiadas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? Y yo no sé usted, pero a mí me ha pasado. Y yo creo que a todos nos pasó en estos días. ¿Qué pasó? O sea, nos quedamos perplejos. Dice que estas mujeres se quedaron perplejas, que sus corazones se llenó de incertidumbre, de duda acerca de lo que había pasado, sin entender qué estaba pasando. Ahora quiero hablarte, iglesia, como Dios habló a mi vida. Es que de pronto ya ven dos hombres con vestiduras blancas, dos ángeles, que están allí. Y le dicen, Jesús no está aquí. Pero ¿saben lo que le dicen? Preste atención aquí, voy a leerlo. En el versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron,
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Preste atención a esto. Acordaos de los que os habló cuando estaba en Galilea diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cuando estas mujeres están perplejas, angustiadas, llenas de incertidumbre y de dudas, los ángeles dicen: epa, vayan a las palabras de Jesús. Vayan a las palabras de Jesús. No recuerdan lo que Jesús dijo. Y yo no sé si ya usted está entendiendo esto. Hermano, en esos momentos en que nosotros nos encontramos perplejos, que nos encontramos angustiados, preocupados, llenos de incertidumbre acerca de qué pasará o no pasará, yo creo que el llamado también debe ser a esto, a que vayamos a qué, a las palabras de Jesús, a las palabras de Jesús, mis amados hermanos. Los ángeles pudieron haberle dicho cualquier cosa, pero lo dijeron, no recuerdan lo que él dijo. Tenemos que recordar, amada iglesia, lo que Dios dice en su palabra. Eso debe ser lo que nos fortalezca, ¿sabe? ¿Sabe qué era maravilloso para el pueblo? A veces no le gustaba tanto, porque las palabras eran, pero ¿será que era maravilloso para el pueblo? Cuando escuchaban del profeta decir: así dice Jehová. A veces no le gustaba tanto porque primero venía un tiempo de trato para el pueblo. Pero lea cada libro profético, hermano. Le animo. Lea cada libro profético. ¿Y sabes qué? Al final de cada libro profético, por más dura que sea la profecía, está el consuelo de Dios. Pero yo haré. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que en Los Ángeles le dijeron a esta mujer. Tengan presente las palabras de su Señor. Y esto quiero animarte, sea cual sea tu situación de vida, sea cual sea la circunstancia que tú estás pasando. Recuerda las palabras de tu Dios. Y si se te han olvidado, ve de nuevo a ellas y fortalécete en ellas. Porque lo que le estaba diciendo es, Él prometió. Él prometió. Jesús le había dicho, y voy a leerlo. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Había dicho también en Juan capítulo 2, versículo 19 y 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días los levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús les había dicho. Jesús había hablado. Su resurrección era una promesa. Y Dios, créalo, iglesia, cumple sus promesas. Dice la palabra del Señor que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará. Él no muda lo que sale de sus labios. Promesa que Dios hizo, promesa que Dios cumplirá. Amén. Déselo fuerte al Señor. La más grande promesa de Dios se cumplía en ese momento. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Miles. Pero esa promesa se estaba cumpliendo. ¿Por qué, hermano? Porque muchos murieron. Muchos murieron en la cruz. Hoy nosotros lo sabemos. Pero mucha gente que no asistió a una iglesia piensa que la única persona que murió en una cruz fue Jesús. Fueron miles, hermanos, los que murieron en una cruz. Deidades hay hoy que la gente adora. Buda, Mahoma. Pero sus huesos
están en sus tumbas. Solo Cristo resucitó al tercer día y dejó la tumba vacía para darnos salvación y vida eterna. Lo que estaba ocurriendo allí era lo más grande. Pero qué hermoso que Lucas lo enmarca dentro de tantos eventos ricos que pueden ministrar hoy a nuestras vidas. Pueden ministrar hoy a nuestras vidas. Esas mujeres consiguen la tumba vacía. Ahora, las mujeres entonces perplejas, confundidas. Pero ¿quiénes eran estas mujeres? Lucas los describe en el versículo 10, voy a adelantarme un poco, dice María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás. Marcos amplía un poquito, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces nos describe María Magdalena. María Magdalena era una mujer a la que Jesús le había expulsado 7 demonios. Ahora, esta mujer había visto, por supuesto, el poder del Señor Jesús moverse de una manera espectacular, hermano, rompiéndole sus ataduras, todo lo que le ataba. Ahora, pero cuando ella llega a la tumba, ¿cómo queda? Perpleja. Esa palabra no se le olvida, hermano, como no se me olvida a mí. María, la madre de Jacobo, era madre de uno de los discípulos más jóvenes, era de Galilea, también había visto surgir el ministerio de Jesús, pero también quedó ¿cómo? Perpleja. Ahora, Salomé, madre de Jacobo y de Juan, quienes formaban parte del círculo íntimo de Jesús junto con Pedro. Y Juana, benefactora, esposa de Cusa, administrador de Herodes, que había sido sanada por Jesús. Sin embargo, estas mujeres sintieron confusión y miedo. Ahora, es entendible que nosotros en medio de la dificultad sintamos confusión y miedo. Es entendible que venga la incertidumbre sobre nosotros. Pero algo que nos enseñan estas mujeres, uno, que ya lo dije, es, hermanos, que a pesar de lo que estaba pasando en sus corazones, ellas no dejaban de servirle al Señor. Y segundo, es que cuando los ángeles le dicen, epa, recuerden las palabras del Señor, su ánimo cambia. Y se van a darle la buena noticia a los 11 y al resto. Es importante, iglesia, que en medio de nuestras situaciones de verdad, nosotros nos refugiemos en la palabra. Nosotros recordemos las promesas de Jesús. Por eso, hermano, es que dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y perecemos, hermanos, víctimas de la depresión, de la ansiedad y de muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no buscamos las palabras del Señor para que cuando venga la situación difícil, esas palabras vengan a nuestra mente y a nuestro corazón. Ahora, estas mujeres van a donde están los 11. Y esta es otra cosa espectacular que nos trae Lucas, ¿vale? Fíjense algo, la semana pasada yo hablaba de estas mujeres porque estas mujeres no dejaron solo a Jesús cuando fue a la cruz. No lo dejaron solo. Pedro lo negó, los otros no aparecen por ahí. Siempre decimos, oye, Pedro lo negó. Y otros decimos, bueno, pero estaba ahí. Los otros ni siquiera aparecieron. Los otros se perdieron. Ahora, pero dice ella que 3 días después, preste atención a esto, 3 días después, ella va y los 11 están. Los 11 están. ¿Qué pasó? Sí, vino el momento de angustia, vino el momento de desesperación,
Vino el momento de incertidumbre. ¿Sabe qué? Pero eso no duró para siempre. Llegaron días después, centrados. Aquí estamos. No sé si usted me está entendiendo esto. El Señor le dijo a Pedro, creo que lo mencioné la semana pasada: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Preste atención a esto. Ha pedido permiso. Es decir, que no lo tiene. Satanás no podía tocar a Pedro si Dios no lo permitía. ¿Usted está entendiendo esto? O sea, Satanás no tiene el poder de tocar su vida, chico. No lo tiene. Solo si Dios lo permite. Ahora, yo decía aquí en una oportunidad, bueno, que si soy yo le hubiese dicho: Señor, y le dijiste que no, ¿verdad? Señor, no se te ocurrió darle permiso. No. A Pedro, al apóstol Pedro, el Señor dice: Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué debemos orar, iglesia? Para que la fe no falte. Pero preste atención a esto. Para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, Pedro, que hagas, confirmes a tus hermanos. Ahora preste atención acá. 2 días después, 3 días después, Pedro estaba allí. Cuán amargos deben haber sido esos momentos en los que el Señor, en los que Satanás zarandeaba a Pedro. Para los que no saben, la zaranda es como una cesta que tiene como un colador para separar el trigo o para separar el grano de la concha, como un tamiz. Y eso se mueve con bastante fuerza. Dice: así van a meter a Pedro. Guau, 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 guau. Pero 3 días después ahí estaba Pedro, confirmando a sus hermanos. Hermanos, todo tiene su tiempo. El Señor habla con Josué y le dice a Josué, momentos duros para Josué. Moisés, su señor, había muerto. Y el Señor lo ve, le da una palmadita en el hombro y le dice: Moisés, Josué, perdón, levántate. Josué, levántate. Porque tienes trabajo que hacer. Tú vas a cruzar a todo ese pueblo. Yo sé que estás en aflicción, pero levántate porque tienes que pasar el pueblo. Elías, el profeta Elías, un hombre que acababa de vencer a los profetas de Baal y de Acera. Se habían cargado de 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Era un hombre que hacía descender fuego del cielo. Era un hombre que por su palabra, como él le dijo acá, dijo: no habrá más lluvia sino por mi palabra. Y no hubo más lluvia por 3 años. Hasta que él volvió y oró a Dios y la lluvia volvió. Pero de pronto hay amenazas sobre su vida. Jezabel dice: lo voy a matar. Así me hagan los dioses y aún me añada si yo no hago con él como él hizo con mis profetas. Hay amenazas reales sobre su vida. Reales. Las amenazas eran reales, porque no era cualquiera que la estaba amenazando. Era una mujer que ya había matado a todo profeta de Dios que se le había atravesado, lo había matado. Era entendible que él tuviera temor conforme los hechos. Y corre por 40 días y 40 noches y se mete en una montaña. Y en esta montaña conocemos algunos la historia. Primero viene el fuerte y poderoso viento, después viene el fuego, después el terremoto, después el fuego y finalmente la brisa apacible que representa la presencia del Señor. ¿Y sabes qué le dice el Señor? ¿Qué haces ahí, Elías? Sal afuera. Sal afuera. Y a partir de ese momento ensancha su ministerio.
Le dice, usted ahora se me va a ungir reyes, se me va a preparar profeta, se me va a hacer discípulo para que lo releven a usted. Pero lo primero que le dijo, sal afuera. Ahora preste atención a esto, iglesia. Cuando Elías salió, y le voy a pedir por favor que no vea la circunstancia de otro, vea la suya hoy. Porque Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Cuando Elías salió, Jezabel no había muerto. Jezabel no había escrito una carta revocando las amenazas contra Elías. Las circunstancias eran ¿qué? Exactamente las mismas. Pero Elías salió. ¿Sabe qué cambió? El corazón de Elías y su confianza en Dios. Y en medio de cada proceso que Dios lleva en nuestras vidas, nuestro corazón cambia, ¿verdad, Carolina? Nuestro corazón cambia. Y eso es lo que quiere Dios. Cada vez que nosotros tengamos una situación difícil, Señor, aquí está mi corazón. Señor, aquí estoy. Las condiciones no cambiaron, siguieron siendo las mismas, pero ese hombre era otro. Y eso es lo que debemos entender nosotros. Como iglesia, vamos a ser otros. Amén. Gloria al Señor. Pedro corrió. Una vez recibe la palabra del Señor, dice Lucas que Pedro corrió a la tumba. Juan dice que él también corrió. Juan dice, describe que corrió Pedro, corrió Juan y que él corrió más. Dice, no, Juan dice, yo llegué primero. Dice Juan en su evangelio, solo que, cónchale, yo me quedé afuera. Dice Juan. Y Pedro entra a la tumba. Ahora, cuando Pedro entra a la tumba, Pedro no se queda perplejo. Pedro no se queda perplejo. Pedro se fue, mire, él lo dice, maravillándose. Maravillándose. Gozándose. Sintiéndose, wow, qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque Pedro había vuelto para confirmar a sus hermanos. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Y estamos terminando. Es que debemos ser como Pedro. Es que si estuvimos perplejos, después de ir a las Escrituras, debemos maravillarnos. Maravillarnos, ¿por qué? Porque entendemos que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y que todo cuanto Él prometió, Él hará. Y algo que dice Él en su palabra es que la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, la perfeccionará. Amén. Ponte de pie, iglesia. Él resucitó. Él resucitó. Ciertamente la tumba quedó vacía, demostrando que todo lo que Él había dicho durante sus 3 años de ministerio, todo lo que había escrito antes los profetas, era verdad. Nosotros esperamos su venida. Él vendrá. Él prometió su compañía y nos acompañará cada día de nuestra vida.
Él le dijo como mandato, y de esto vamos a hablar en estas próximas semanas, a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso debemos confiar. Porque aquellos por quienes oramos no están solos. No están solos. El Señor está con ellos. Porque cuando nosotros estamos tristes, afligidos, porque tenemos alguna enfermedad, porque tenemos alguna situación familiar, problemas matrimoniales, no estamos solos. Cuando la situación económica se viene al piso, ¿qué hago? No estamos solos. Nuestros hermanos pastores no están solos. Y en eso debemos fortalecernos y maravillarnos por lo que Dios está haciendo. Por eso el apóstol Pablo escribía: regocijaos, alégrense, le decía. Otra vez les digo: alégrense. ¿Por qué la insistencia de alégrense? ¿Por qué? Porque de pronto muchos de ellos salían en la mañana y en la tarde algunos no regresaban. Porque había persecución contra la iglesia. La iglesia del primer siglo, la que establece las bases de la iglesia, es llamada la iglesia apostólica. Y la del segundo siglo, la iglesia perseguida. Ahora, no es que la del primer siglo no haya sido perseguida. Era bastante perseguida. Solo que como los apóstoles estaban vivos, eso se llama la iglesia apostólica. Pero era una iglesia bien perseguida. Una iglesia que más tarde tendría que meterse en las catacumbas, congregarse en cuevas. Y no porque tuvieran temor, era porque tenían un propósito mayor, y el propósito era anunciar el mensaje del evangelio. Pero ahí estaban. Por eso Pablo les insistía: alégrense, gócense. Ahora ellos decían algo que ellos mismos no hubieran vivido. Dice que Pedro y Juan fueron azotados. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Cómo salieron ellos? Dice que salieron gozosos, alegres, regocijándose por haber sido hallados dignos de ser azotados por causa de Jesucristo. Esa es la vida de la iglesia. Una vida de dificultades en las que nosotros tenemos que anunciar el mensaje del evangelio. Y el mensaje es este, iglesia, hoy: levántate, levántate, levántate y haz la obra. Haz la obra. La obra a la que el Señor te llamó. Levántate y resplandece en el nombre del Señor Jesús. Porque Jesús hará. No lo dudes. Jesús lo hará. En mi corazón no hay duda de que Jesús hará. ¿Es fácil? No es fácil. Pero Dios hará. Dios está haciendo. Amén. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus procesos, Dios eterno. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Dios eterno. Porque en ti, Jesús, somos más que vencedores, Dios eterno. Señor, porque sabemos que tú tienes victoria para tus siervos, Dios eterno, Dios todopoderoso. Aquellos que tú permites que sean zarandeados, Dios amado, Dios todopoderoso. Sabemos, Dios, conforme dice tu palabra, que tú los usarás con poder y gloria para afirmar a tus hermanos, Dios, en cualquier lugar, Padre.
Pero te pedimos en el nombre de Jesús que tú les animes, que tú les fortalezcas y que tú les consueles en esta hora. Te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, Dios, a recordar tus palabras, Señor, en nuestros momentos difíciles, Dios eterno. Y que podamos maravillarnos como Pedro por tu obra, Dios amado, Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por tu resurrección, Señor eterno, Dios todopoderoso, por resucitarnos completamente contigo, como dice tu palabra, Dios amado, Dios todopoderoso, a una nueva vida libre del pecado. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Bendice esta iglesia, Señor. Muévete de manera especial, Señor, durante esta semana, Señor, aquí en cada una de las cosas que se están haciendo a favor de tus hijos, Señor eterno, a favor de nuestros hermanos pastores. Que seas tú, Señor, obrando de manera especial, Padre eterno, Dios todopoderoso, haciendo temblar la tierra y abriendo las puertas, Señor eterno, para traer a libertad a quienes están cautivos en esta hora, Padre. Gracias, Dios eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén.